un projecte que hem anomenat transparent.org, que és el nostre web on, a part de fer difusió de les nostres activitats, ens fem un vídeo, el nostre plafó per donar-nos a conèixer, i és un plafó o un projecte que, diguem-ne, té com a objectiu, com els 3 objectius que té, són els objectius que es va marcar l'Open Government Partnership, és transparència, participació i col·laboració. Són els nostres objectius perquè creiem que un canvi de govern, un govern obert, és un canvi de paradigma, és un canvi de mentalitat, és un canvi de costums i per tant creiem convenient, adient poder tenir un govern obert. Us comentaré que el dia que ens vam conèixer amb la Mar, el dia 27 d'octubre, sobre les 10 del matí aproximadament, que era un dissabte això, va aparèixer a internet un article del senyor Raúl Magallón titulat La generación Smart Citizen. Això va sortir a les 15 i 17, i per tant 5 hores abans de conèixer, 5 hores després de conèixer-nos, i és un article que he volgut destacar perquè es parla molt sobre la generació ni que ni estudia ni treballa, però es parla poc d'una generació que està, diguem-ne, al dia, que estan allà batallant per poder tenir un nou món molt diferent, molt habitable per tothom, com diem nosaltres. És una generació que ha nascut entre els 70 i mitjans dels 80, per tant, estic entre cometes, de refiló estic aquí. És una generació amb un compromís social important, amb experiència professional, sobretot a l'estranger, que aposten, com us deia, per projectes emprenedors, per projectes de futur. Us ho comento per diverses raons. Segons aquest article que va aparèixer a botup.com, a la web, és una generació que són bilingües digitals, ho tenen claríssim, són creadors i entenen la creació i l'adquisició de coneixements com a forma enciclopèdica de manera col·laborativa, repeteixo, tenen experiència a l'estranger, tenen un caràcter crític amb les estructures tradicionals de l'Estat, les estructures tradicionals democràtiques, diguem-ne, diuen que són un col·legi invisible, estan allà però ningú els veu, es coneixen entre ells d'haver-se trobat, no a l'escola o a l'institut, sinó d'haver-se trobat professionalment en un congrés, en un cicle, en una conferència. I el notador que és més important són líders d'opinió en aquesta societat, aquesta nova societat del segle XXI. En aquesta llista que esmena en Raúl hi ha 32 persones, una d'elles la tinc asseguda al meu costat, que és la Mar Cabra, directora de la Fundació Civio, però en aquesta llista tenim d'altres persones i de renom important. Una periodista que ens van treure de Televisió Espanyola, dels desayunos de Televisió Espanyola, com és Ana Pastor, surt en aquesta llista, i persones que, com la Victoria Anderica, que la vam tenir el mes passat en aquest cicle. És curiós perquè, sense saber-ho, sense tenir coneixement, dins d'aquest cicle tenim 3 persones que surten en aquesta llista, 32. Un d'ells la van tenir el mes passat, la Victoria Anderica, avui la Mar Cabra, i al gener tindrem l'Ana Gómez del Ríos, directora de Comunicació i Govern Obert al País Basc. També, casualment, en aquesta llista tenim una altra noia, en David Cabo, que és company seu a la Fundació, que tots aquests 4 persones tenen quelcom a veure amb Nova. David Cabo va fer una web que esmenarà més a més la Mar, dondevantusdiscursos.es. És una web que al primer lloc on va estar hostatjada va ser a la web de Nova. I precisament ho he volgut subratllar perquè una generació de joves amb inquietuds fortes per les noves desavinences que hi ha en aquesta societat i que casualment tenim amb nosaltres, o tindrem algú que tenim nosaltres en aquest cicle. I no m'estendré gaire, simplement ja passo directament a presentar-vos avui la Mar Cabra, com us deia, directora de la Fundació Civio, perquè us conegueu una mica la Mar. Ella és llicenciada en Comunicació Audiovisual per la Universitat Complutense de Madrid i màster en Periodisme d'Investigació per la Universitat de Colúmbia de Nova York. I ella ha treballat a la BBC, ha treballat a la CNN
i si no ha treballat al Jazeera és perquè en aquell moment encara no existia, però si no segurament ja hagués treballat al Jazeera, no? Perquè bueno, el Jazeera fa una mica 4 dies que estan aquí i per tant doncs, ella ja és una carrera quan va sortir al Jazeera. Els seus treballs d'investigació s'han publicat al International Herald Tribune, Le Monde, El País, El Mundo, entre d'altres, a part de webs i de més. I pels que no coneixeu la Mar us he de dir que és una mica una noia un tant especial. Ja veureu que és una dona que dispara de seguida, una dona que dona molta informació, de manera potser condensada, però que va ràpid. I és de la seva descripció que surt a la web de la Fundació, a mi unes frases literals que m'ha sobtat una mica i que potser la fa ser una mica més especial. És una que diu literalment, i llegeixo: su pasión por el periodismo de datos y la transparencia le ha llevado a admitir que el Word es su lectura preferida y el Excel su más querido animal de compañía. Espero poder responder a vuestras preguntas y abriros un poco la mente tal y como se me abrió a mí hace unos años cuando empecé a descubrir la importancia de la transparencia, de cómo podemos aplicar la transparencia para generar contenidos, hacer periodismo y de cómo esto puede ayudar a una mayor participación ciudadana, que es lo que intentamos ahora desde la Fundación. Hay un abismo realmente ahora mismo en España, y esto es lo que vamos a hablar y vamos a ver cómo lo hacen en otros países, entre lo que puedes encontrar en Google rápidamente, de lo que se conoce por otras fórmulas y lo que nos dan directamente las administraciones, ¿no? Con lo cual, lo que os voy a hablar, no os quiero hablar, por eso os preguntaba, porque no os voy a hablar de nuevas fórmulas de participación ciudadana. Para eso os recomiendo, por ejemplo, Salvados, que es un programa que a mí me gusta mucho. Recomiendo el Salvados que hicieron sobre política y sobre participación ciudadana, y que se ven que en Suiza tienen referéndums cada semana. Esto no es la situación que hay en España. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer con el sistema que tenemos y cómo podemos exigir cambiarlo dentro de unas cuestiones que nos requieran un cambio radical? Eso es un poco de lo que vamos a hablar. Y yo quería empezar con un caso concreto que os quiero contar. Este chico que veis se llama Landon y él detrás es su padre adoptivo, Joaquín. Landon vive en Texas. Yo me encontré con él cuando estaba haciendo mi tesis, mi proyecto de máster en 2010 en Estados Unidos. Me encontré con él porque me habían dicho que los niños bajo tutela del Estado en Estados Unidos, y especialmente en el estado de Texas, estaban siendo medicados de más, sobre todo con medicamentos como pueden ser antidepresivos. Y me decían que se utilizaban pues para tenerlos mucho más manejables. Y entonces, pues buscando, como buena periodista, yo tenía que conseguir una historia, necesitaba un niño que hubiera sido medicado, que hubiera tenido muchísimos medicamentos. Landon tenía 11 años y por entonces, y había tomado más o menos desde los 2 años alrededor de 32 tipos de medicamentos de esta categoría, ¿no? Antidepresivos, medicamentos para síndrome de atención, de déficit de atención, 32, con sus efectos secundarios. Tenía problemas porque tenía tanto nervio que se comía mucho las cutículas, le sangraban, tenía ronchas, tenía mucha hiperactividad. Entonces todos los síndromes, los efectos secundarios se los tapaban con otro medicamento, ¿no? A mí me preocupó mucho esta situación. Dije, ¿cómo de grande es este problema? Y me decían que era muy grande, pero yo, más allá de la historia de Landon, que estoy segura que os ha sobrecogido el corazón como lo sobrecogió a mí, pues no sabemos cómo representativa es. Y sin embargo, yo, gracias a poder utilizar la ley de acceso a la información, pude demostrar que el caso de Landon no era un caso aislado, y de que alrededor de 1/4 de los niños bajo tutela del Estado en el estado de Texas tienen la misma situación de Landon, de múltiple medicación durante mucho tiempo, medicación para enfermedades mentales. ¿Qué quiere decir? ¿Que estos niños realmente tienen muchas enfermedades mentales porque vienen de familias desestructuradas, o quiere decir que están sobreabusando este tipo de medicamentos? Pues para que os hagáis una idea, 1 año después, la oficina que controla el gobierno en Estados Unidos, el Government Accountability Office, sacó un informe justamente hablando de esto, de cómo se estaban usando estos medicamentos demasiado y también costando al Estado demasiado, que es por eso que empezaron a investigar. Y ellos no empezaron a investigar porque les preocuparan los niños bajo tutela del Estado. Ellos vieron el gasto público y dijeron, ¿y qué nos estamos gastando aquí tanto en estos medicamentos? En los niños estos, vamos a mirar. Y tal cual que miraron, vieron que es que había un uso que no se correspondía, ¿no? Entonces, ¿cómo conseguí yo esa información? Pues para que os hagáis una idea,
Ah, no, perdón. Antes de nada os quería decir, mi primer lugar donde buscar no fue una administración pública, fue fuentes, gente, unas asociaciones. ¿Qué asociaciones pueden tener información? Y me encontré que allí, por ejemplo, la Iglesia de la Cienciología, no sé si os suena, la de Tom Cruise, ¿no?, que cree en los marcianos, que tiene, por ejemplo, esta página web, conseguía muchísima información, pero no porque ellos la generaran o preguntaran, sino porque hacían peticiones de información de manera sistemática a las administraciones públicas sobre el uso de este tipo de medicamentos. Y si echáis un ojo a esta página web veréis que tienen información sobre quiénes son los que más prescriben este tipo de medicamentos en Estados Unidos, cuál es el médico que más prescribe este tipo de medicamentos, cómo se llama, cuál es su licencia. Toda esta información que esta asociación que ellos tienen había conseguido. Es decir, la sociedad civil ejerciendo su derecho de poder acceder a la información. Y yo luego, pues claro, dije, pues si ellos lo han conseguido, yo lo tengo que poder conseguir también. Y en vez de mirar las estadísticas, vamos a ver aquí, en vez de mirar, las tengo aquí, espera. Bueno, está aquí. En vez de mirar las estadísticas, esto es lo que tenía el Departamento de Salud del Estado de Texas. En vez de mirar las estadísticas en su página web, que nos dan una información agregada, que además parece como que es un problema, pues que era muy problemático, que ya no lo es tanto. En vez de conseguir esto, que es lo que ya tenían en la página web, a mí me dieron, a través de una petición de información, esto. Son hojas de cálculo con la información que yo había solicitado, que era uso de medicamentos por condado, lo que sería por municipio, además por franja de edad, por sexo, por tipo de medicamento. Veis que tiene varias hojas. Y por ejemplo, ahora a mí no me llega muy bien la vista, pero bueno, aquí veis que hay un número muy grande, ¿no?, que es Bexar. No sé si veis aquí, es que ahora no lo puedo hacer zoom, pero aquí se ve que entre 0 y 2 años había 88 casos en los que consideraron que había niños que necesitaban este tipo de medicamentos. Yo me pregunto cómo hicieron los psiquiatras del estado de Texas para ver si un niño entre 0 y 2 años tenía depresión. No sé qué tipo de test le hicieron. Le dijeron, oye, que no habla mucho, ¿no? Y por eso le dieron. Pues gracias a poder ejercer mi derecho como persona a acceder a esta información, que es información que está generada con los impuestos de la gente de allí, pude demostrar que el caso de Landon no es un caso aislado, que le pasa a más gente, que hay casos absurdos como en el condado de Bexar. Y además, cuando me senté con el jefe del departamento de salud, ya él no me podía decir, no, es un problema que te has encontrado, que no es... Ya no tiene escapatoria, porque lo pudimos demostrar con datos oficiales. Con lo cual, en ese momento, vamos a ver, yo no sé cómo volver la presentación. Aquí. En ese momento yo dije, esto es valiosísimo. Tenemos que poder hacer esto en España. No solo yo como periodista, que puedo sacar una historia mucho más potente, si no solo es el caso de Landon, sino como ciudadanos. Probablemente si estuvisteis aquí en la presentación de Vicky la semana pasada, o sea, el mes pasado, os habló de la importancia de tener una ley de acceso a la información y de cómo en España ahora mismo no hay una ley de acceso a la información pública, pero estamos en ello. Y por eso la información y los documentos oficiales y los datos, y hacer algo con ellos y visualizarlos, como os voy a mostrar hoy, y generar contenidos, nos puede ayudar a hacer llegar nuestro mensaje, como periodistas o como sociedad civil. Creo que en España tenemos que tener una sociedad civil mucho más... Tenemos que luchar por desarrollar nuestra sociedad civil y que la sociedad civil pueda estar igual de empoderada que la Iglesia de la Cienciología pidiendo datos sobre las enfermedades mentales y el uso de los medicamentos. Ese es su tema. Pero a lo mejor si tenemos una asociación que le importan, pues decía antes en una entrevista que me hacía Carlas, que si le importa el unicornio blanco, pues a lo mejor lo que quieres es tener toda la información del unicornio blanco que tienen las administraciones públicas. Y es gracias a leyes como la Ley de Acceso a la Información que podemos acceder a este tipo de datos. Hablamos de un problema cultural, ¿no? Al principio me decías, no, es que esto de la transparencia no cuaja. Claro que no cuaja. No cuaja porque no sabemos que existe, que tenemos derecho a poder acceder a este tipo de información. En inglés tiene una palabra que es accountability. Y esta es la traducción del diccionario, os lo he puesto la traducción esta es la definición del diccionario y esa es la traducción. La obligación o buena voluntad de aceptar la responsabilidad o rendir cuentas de las acciones de uno. ¿Qué tenemos en español? O en castellano, no sé, en catalán, ¿cómo lo tenéis? A ver, me decís. En castellano, si uno se va a la RAE,
tenemos rendir cuentas y buscamos cuál es la definición de la palabra rendir, y hay varias definiciones, pero las que nos vienen bien es dar a alguien lo que le toca, que está bien, y tener que admitir algo. Pero no sé si recordáis la definición que acabamos de ver, pero no hay ninguna referencia a la obligación, la voluntad y la responsabilidad de tener que cumplir con eso. Con lo cual, estamos hablando de que no tenemos una palabra que defina un concepto y por tanto ese concepto no está en nuestras cabezas, ni en la de nuestros políticos, ni en la sociedad. Con lo cual estamos hablando de un cambio de chip y un cambio de cultura que tenemos que hacer y empezamos poco a poco, y espero que vosotros se lo contéis a vuestros amigos tomando cañas y vuestros amigos se lo cuenten a vuestros amigos de fíjate, anda esta que me ha venido a hablar hoy y que pudo acceder a información sobre la medicación de los niños tutelados. Pues aquí deberíamos poder tener esta misma información, este mismo acceso. Ejemplos de movimientos ciudadanos que ya se están organizando y que están haciendo cosas que no siempre tienen que ver con acceso a la información. Por ejemplo, está Graba tu Pleno. Vamos a ver si... Graba tu Pleno, conocéis el problema, la problemática de que a veces hay gente que quiere ir a los plenos municipales y no les dejan grabar. Lo cual, si es una reunión pública, no tiene por qué haber un problema. Entonces esta gente se organizó y organiza toda la información a toda la gente que quiere grabar el pleno y les dan básicamente apoyo legal, les dicen mira, esto es lo que tienes que decirles, este es el formulario que les tienes que enseñar, o cuenta aquí tu historia para que esto, que tendría que ser transparencia pura de la administración, sobre todo en las administraciones locales donde hay mayor tendencia a una posible corrupción, pues por lo menos estés empoderado para poder luchar contra ellos o con ellos. Otra opción, ¿qué hacen los diputados? No sé si conocéis, pero conocemos muy poco de la actividad parlamentaria. Hasta ahora la página web del Congreso era completamente arcaica y se podía saber muy poca información. Para que os hagáis una idea, no sabíamos hasta hace poco, hasta junio, no sabíamos qué votaban los diputados. Cada diputado no lo sabíamos. Esa información no la ponían en la página web. Entonces, ¿cómo vamos a seguir la actividad parlamentaria si nos ponen difícil el acceso a esa información, ¿no? Pues, ¿qué hacen los diputados? Es un grupo de personas, ellos se definen como un parlamento de personas que sigue el trabajo de los diputados en el Congreso. Y así es un grupo de personas que les encanta este tipo de información y que entonces lo que hacen es mover mucho las redes sociales, mover mucho Twitter de todo lo que pasa en el Congreso y además hacen pequeños posts que explican cosas como, por ejemplo, no sé si habéis seguido la cuestión que pasó la semana pasada de que hubo una información del Confidencial que dijeron esto es lo que realmente cobran los diputados. Básicamente el Confidencial cogió una información que llevaba manejándose por Twitter, no la contrastó y la publicó tal cual y recibió muchas críticas porque no estaba bien hecha. Pues, ¿qué hacen los diputados? Ha intentado poner esto en claro y decir, bueno, ¿qué sabemos de lo que cobran realmente los diputados o no? Porque, como sabéis, está el sueldo base y luego hay muchos complementos que lo empiezas a sumar. Esto es como el sueldo del presidente del gobierno. No es lo que pone en el BOE. O sea, el BOE dice que Rajoy cobra alrededor de 70.000 euros, creo recordar, brutos. No es esto lo que cobra Rajoy. Rajoy cobra mucho más. Lo que pasa es que hay que hacer la sumita poquito a poquito, ¿no? Pues ellos intentan hacer este tipo de cuestiones. Otro ejemplo de movimientos ciudadanos, Parlamento 2.0. Esto es una persona principalmente, que se llama David Álvarez, que básicamente hace seguimiento en Twitter de todas las cuentas que tienen los diputados y los senadores y luego hace ciertos análisis de qué es lo que pasa en Twitter y qué es lo que dicen, cuánto de activos están, si utilizan Twitter como una herramienta de comunicación con la ciudadanía. Luego también hay una página web que se llama Sueldos Públicos, que yo creo que también estaban en el evento de Valencia. Sueldos Públicos básicamente es una redacción que su foco es vamos a ver qué cobra realmente la gente que nos representa y entonces hacen muchísima información que tiene que ver con esa información económica que no conocemos tanto y que realmente necesita un valor de filtración, de alguien que entienda que a Rajoy le tienes que sumar el complemento de por aquí, el complemento de por allá, el complemento de más allá. Por ejemplo, la Casa Real, ¿no? La Casa Real ha sido objeto de mira de muchas críticas por la falta de transparencia que tiene. Renovaron la página web y en la página web también hablaban del presupuesto. Pues el presupuesto de la Casa Real, lo que pone ahí no es verdad, porque luego recibe muchísimas más transferencias de otros ministerios. Con lo cual pues necesitas que algún experto que sepa de esto te empiece a sumar de aquí, de allá, de aquí, de allá para realmente llegar a una cifra correcta. A ver,
quitarlo. Luego también tenemos esta web que realmente es más un blog que se llama Cuentas Claras y que bueno, viene a hablar del tema también, sobre todo de lo que sabemos de las donaciones de los partidos políticos, que es completamente absurdo que sepamos tan poco de las donaciones de los partidos políticos. Ahora os pondré como ejemplo contrapuesto qué es lo que se sabe en Estados Unidos de lo que se vota. Para que os hagáis una idea, hay una aplicación de iPhone que podéis echarle un vistazo, que se llama, voy a ponerla aquí, Super PAC App, o sea, Super PAC PAC App de aplicación. Y esto es una aplicación de iPhone que, no sé si conocéis el Shazam, que es básicamente, aquí tiene un botón, ¿no? Y dice, pon tu iPhone cerca del anuncio de la televisión, un anuncio electoral. Imaginaros poder hacer esto aquí en Cataluña, aunque no hay anuncios electorales así del todo de la manera que Estados Unidos, pero imaginaros que podamos coger el móvil, lo acercamos al anuncio electoral y entonces haces a clic, lo pones al lado de la televisión y a los 10 segundos te dice, este anuncio lo ha pagado esta persona, esta persona, esta persona y esta persona. Esto se puede hacer porque esta información es pública. Por supuesto, hay alguien que le ha dado una vuelta a cómo hacer esto chulo para que nos interese, pero esa información es pública, ese nivel de información es pública en Estados Unidos. Luego también está Discursia, por ejemplo, que básicamente lo que hacen es un seguimiento de los diputados y las intervenciones que hacen y del sueldo que supuestamente tienen. Y luego está, por ejemplo, Tu Derecho a Saber, que ya lo presentó Victoria Anderica. Y luego, por ejemplo, también tenemos Dónde van mis impuestos, que mejor os lo voy a enseñar desde el otro lado. ¿Qué es Dónde van mis impuestos? Todos los años hablamos de los presupuestos generales del Estado. Yo no sé si los habéis entendido. Yo me ha costado mucho entenderlos y casi que me sigue costando. ¿Por qué? Porque todos los años los medios sacan titular 25% de recorte en no sé qué, 3% de subida en no sé cuánto, el gasto en defensa se mantiene. ¿Pero cuánto es? ¿Cuánto se gasta realmente en defensa? ¿Cuánto se gastaba antes? ¿Cómo se corresponde lo que se gasta en defensa con el resto de gastos? Pues nosotros hemos cogido el presupuesto general del Estado y lo hemos puesto de una manera visual para que se pueda entender. El drama de los incendios deja sin casa, el drama de... y estaríamos igual. Pero ¿cuáles son los números realmente? ¿Qué es lo que está pasando? Pues esto es lo que nos cuenta la Base de Datos Nacional de Incendios Forestales, que es una base de datos que mantiene el Ministerio y que puede sonar aburrida, pero de repente podemos hacerla más comprensible poniendo todos los incendios de la década 2001-2010 en un mapa. ¿Dónde ocurrieron los incendios? El mayor incendio, mira, pues hacemos aquí clic porque vemos que es la burbujita más grande y vemos que el mayor incendio ocurrió en Minas de Río Tinto, que está en Huelva, en 2004, en julio de 2004, que fue intencionado, que quemó todas estas hectáreas que no me llega a la vista, que son como 29.000, que duró unos 7 días, que no causó ningún muerto, en el que trabajaron 1.504 personas y que ha supuesto unas pérdidas de más o menos 4,5 millones de euros. Gracias a esto podemos poner en contexto los incendios y podemos saber si es algo grave o no lo que está ocurriendo. Por ejemplo, podríamos haber ido a explorar los incendios y ver, podemos filtrar por, vámonos aquí a Cataluña, Barcelona. Vamos a ver por encima de 100 hectáreas cuántos incendios hubo, que este verano toda esta zona ha sido muy afectada, ¿no? Pues mira, hubo 13 incendios, alrededor de 8.500 hectáreas y podemos empezar a ver los datos. Si queremos ver cuántos grandes incendios hubo, pues podemos ir filtrando así. Vemos que pues llega un momento en el que no ha habido ningún incendio de esa categoría. El incendio más grande fue un incendio de 2.000 hectáreas más o menos, que vemos que hemos filtrado aquí. Vamos a hacer clic. ¿Cuándo fue y qué fue? Vale. ¿Veis aquí en Sant Llorenç Savall, en Barcelona, en 2003, si no me llegaba en la vista? ¿Cuánto duró? No hubo ningún muerto ni ningún herido. Toda esta información es pública, la tiene el Ministerio en un ordenador y no la había publicado. Y esta información me interesa a mí que soy periodista, o me interesa a mí que trabajo en una fundación que intenta abrir este tipo de informaciones, pero también le interesa a agentes forestales, a ingenieros forestales, le interesa a los políticos que dicen que van a cambiar leyes.
pueden investigarlo muchísimo mejor con esta información. Nosotros, de hecho, hemos lanzado una campaña de financiación colectiva para investigar este problema en más profundidad y, de hecho, en los próximos meses estaremos mirando un poquito más allá de lo que nos cuenta la base de datos. Miraremos la cuestión como qué pasa con los responsables. El 55% de los incendios son intencionados. ¿Qué pasa con esos responsables? Y también ¿cuánto se gasta en prevención y en extinción y cómo influye esto en el tema de incendios? Ahora que se habla tanto de no, hay que gastar más, hay que gastar menos. ¿Lo sabemos realmente? ¿Alguien está analizando ese gasto? Probablemente no. Esto es una cuestión que nosotros hemos hecho porque hemos podido acceder a esta información. Igual que nosotros hemos accedido al tema de los incendios, se podría tener que acceder a otro tipo de informaciones. Esto denota algo importante y es que tenemos que colaborar entre diferentes disciplinas. Nosotros trabajamos periodistas con informáticos, con visualizadores, por ejemplo. Y os he puesto ahí un ejemplo en Madrid, el Media Lab Prado promueve esto bastante, la colaboración entre informáticos y otro tipo de disciplinas. ¿Y qué pasa en el extranjero? Pues vamos a ver rápidamente otro tipo de ejemplos de cuestiones que tienen que ver con esa participación ciudadana y esa información que cogen los ciudadanos y que reutilizan y hacen comprensible. Por ejemplo, las donaciones de partidos políticos, que ya hemos dicho que aquí son secreto de Estado. En Estados Unidos está esta página web que se llama opensecrets.org o secretosabiertos.org, que básicamente permite saber todas y cada una de las donaciones que se hacen, según lo que marca la ley electoral y la ley de partidos políticos, a diferentes a los candidatos. Por ejemplo, aquí podríamos ver cuánto dieron en contra de Barack Obama o por Barack Obama o por Mitt Romney, quiénes eran, y podríamos ver la información detallada, porque todo esto se tiene que hacer un público, tienes que poner públicamente a quién das dinero por encima de una cantidad. O las facturas de gasto en el Reino Unido, se ha hecho una norma que todas las facturas de gasto por encima de las 500 libras tienen que hacerse públicas. Esta es una página web de una zona en la que yo viví, y entonces sí, de las entidades locales, perdonad. Sí, todas las entidades locales tienen que publicar todas y cada una de las facturas por encima de 500 libras. Y esto es la entidad local del norte de Yorkshire, que básicamente tiene aquí todas las facturas de septiembre, en PDF y en una hoja de cálculo, en CSV. Y aquí, ahora ya, ahí sí que no me llega a la vista, pero bueno, esto es el nombre de la empresa, cuánto se ha pagado, el concepto. Todo esto se puede ver y lo pueden ver los ciudadanos. O los emails de los políticos. Hay un caso muy sonado de medios de comunicación que pidieron acceso a los correos de Sarah Palin, la que fue gobernadora de Alaska, y después de una dura batalla legal, porque muchas veces no es tan fácil y tienes que llevarlo a los tribunales, pues se accedió a esa información, a esos emails, aunque se los dieron por escrito, y entonces tuvieron que hacer muchísimo proceso. Y al final una fundación, que es la Fundación Sunlight o la Fundación de la Luz del Sol, cogió y lo puso como si fuera un inbox de cualquiera, una bandeja de entrada, y puedes buscar el inbox de Sara. Y entonces estos son los correos que ella se cruzó con la gente de la administración. Por supuesto, no estamos hablando de los correos personales de ella con su marido, estamos hablando de los correos de ella como oficial, ¿cómo se dice? Public official, ¿no? Como personaje público, como funcionario público, personaje elegido para representar públicamente. O los registros, por ejemplo, yo que soy de una fundación, pues cómo nos voy a hablar de la transparencia de las fundaciones, que es mínima en España, porque acceder a la información de los registros, hay un registro de fundaciones, pero acceder a esa información hay que hacer todo un papeleo, es complicadísimo. Sin embargo, en Estados Unidos todas las fundaciones rellenan este formulario, que es el 990, que son varias páginas, y esta información está pública en Internet. Y en todo esto yo creo que hay algo que tenemos que tener en cuenta, y que es que el formato importa. Por mucho de que se diga lo contrario y que algunos políticos hayan recibido respuestas que dicen lo contrario, sí que importa que que podamos hacer algo los ciudadanos con ello, esté bien publicado. ¿Qué quiere decir bien publicado? Primero de todo, hay un real decreto, ya que somos un país tan legalista,
Hay un Real Decreto, que es el Real Decreto 1495/2011, el Real Decreto de Reutilización Pública, que dice que la información pública no tiene que tener copyright. O sea, no tiene sentido que si es una información que hemos pagado todos, tú luego le pongas un logo de copyright. Parece de sentido común. Tú me estás asintiendo como efectivamente es de sentido común. Pues hay casos en los que no. Hay casos en los que te ponen copyright y que te dicen, tú la puedes leer, pero no puedes reutilizarla, no puedes hacer algo con ello. Con lo cual, no podría, por ejemplo, estar haciendo cuestiones como lo que nosotros estamos haciendo con los incendios. Pues no, esto hay que seguir la ley. Y además hay que publicar, sobre todo cuando sea datos, evitando el PDF, si son datos, por ejemplo, en CSV, y temas como las votaciones, por ejemplo, en XML está bien, es un formato en el que te permite analizar la información de manera estructurada. Todo esto tiene que ser, por supuesto, formatos electrónicos, pero que sean reutilizables, que permitan que un ordenador las coja fácilmente y las podamos transformar. Y el PDF no ayuda a eso. Por ejemplo, esto es un ejemplo de no se debe hacer y se hace. Esta es la declaración de bienes y rentas de diputados y senadores. Esto que veis ahí es tal cual está. ¿Qué quiere decir? Que ahí veis como una imagen y no sabéis qué es lo que hay, pero si yo ahora mismo le hago una foto y la cuelgo en Twitter, es igual que lo que han colgado ellos, porque lo que han colgado ellos es una foto, básicamente una imagen escaneada, la han escaneado y es como una foto, cuando realmente vemos que esto es un formulario que lo ha creado un ordenador. No entiendo por qué lo han tenido que imprimir, poner un sellito y escanearlo. No tiene ningún sentido. ¿Qué pasa? Que con esto la única manera, la única solución es coger a un montón de gente y los pones delante del ordenador a picar los datos manualmente en una hoja de cálculo, porque realmente para tratar la información quieres algo así. Quieres una hoja de cálculo en la que haya campos que puedas ir analizando, y con una hoja de cálculo podemos analizar patrones. Este es un ejemplo real de una iniciativa que empezó David Cabo, que es el patrono fundador de la fundación que yo dirijo, que es Fibio, que se llamaba Adopta un diputado y adopta un senador. Fue una campaña a través de Twitter con un hashtag y se consiguió que en 48 horas, con esas adopciones a los diputados, por ejemplo, se rellenara una hoja de cálculo de estas fotos que habían colgado con las declaraciones de bienes. Y gracias a tener hojas de cálculo podemos tener cuestiones como esta. Esta es la información.com, básicamente hizo comprensible en un hemiciclo cuáles son los diferentes datos que sabemos de los diputados, los salarios, las casas, la deuda que tienen, y así la puede entender el ciudadano. Entonces, en España lo único que podemos hacer es pensar en lo que podemos hacer. Podemos hacer cosas, y de hecho este ciclo es un ejemplo de que se pueden hacer cosas, que se pueden hablar de ejemplos de gente que ya está haciendo cosas y que vosotros lo podéis hacer en casa, ¿no? Esto es como al contrario de la televisión. En la televisión, en el hormiguero, te dicen esto no lo hagas en casa. Pues yo os digo aquí, por favor, esto hacerlo en vuestra casa. ¿Cuáles son los huecos del sistema que os voy a contar para que lo hagáis en casa? Pues mirad, a pesar de no haber una ley de acceso a la información, sí que existe una ley de acceso a la información de medio ambiente, y os dejo la referencia legal ahí, que dicen que en un mes te tienen que responder. Y esto no son solo para peticiones al Ministerio de Agricultura, también es para peticiones al Ayuntamiento de Barcelona. El Ayuntamiento de Barcelona tendría que poder responder a quién tiene la contrata de basuras, por ejemplo, aquí en Barcelona, y cuánto se lleva por ello. O ahora que esto es un tema en Jerez, ¿qué pasa en Jerez? En Jerez no se habéis visto las imágenes, que son impresionantes, de toda la basura en la calle. Pues ¿quién tenía la contrata? ¿Y por cuánto? ¿Y cuál es verdaderamente el problema, no? Podéis utilizarla y os tendrían que poder responder. Luego también podéis pedir documentos a la Unión Europea. Por ejemplo, un documento muy interesante fue un documento, Viviane Reding, la comisaria europea, le hicieron una entrevista, creo que fue en el Diario de Sevilla, y dijo algunas declaraciones un poco polémicas que daba a entender que si Cataluña quería independizarse, pues que iba a ser posible, ¿no? Entonces el ministro dijo, Dios mío, qué problemón. Entonces le escribió una carta a Viviane Reding diciendo, oye Viviane, ¿estás segura de que has dicho lo que dice el diario? Entonces le pedía aclaraciones y Viviane Reding le escribió de vuelta. Esta correspondencia la podemos acceder a ella a través de esta regulación, que es la regulación 1049/2001. De hecho, un ejemplo claro, a través de una página similar a Tu Derecho a Saber a nivel europeo, Ask the EU, pide a la Unión Europea, que probablemente Vicky habló de ella, pues David Cabo accedió a esta carta, que también se publicó en El País porque fue filtrada, pero David Cabo, que es un ciudadano, no es un periodista con un acceso privilegiado a fuentes, se la dieron, la copia. Con lo cual hay muchas cosas que podemos pedir a la Unión Europea. Y en Navarra va a haber una ley de acceso a la información pública en vigor a partir del 28 de diciembre.
Con lo cual no es una broma, no va a ser una broma del Día de los Inocentes, no, es verdad, va a haber una ley y podemos pedir información a Navarra. Yo ahora mismo no sé mucho de Navarra, pero os puedo asegurar que a partir de enero voy a saber mucho más porque voy a hacer un montón de peticiones de información. También están los portales de Open Data. No sé si conocéis lo que es el Open Data, pero bueno, sí que es verdad que hay una mínima apertura por parte de las administraciones con esto del movimiento del gobierno abierto, que aquí a veces parece un poco ciencia ficción, pero bueno, el hecho de que el gobierno transmita qué es lo que está haciendo, cuáles son sus planes, cuáles son sus agendas, con quién se reúnen los ministros o los directores de departamentos, a quién contrata, por qué deciden cambiar la velocidad de 120 a 110 y luego unos meses más tarde volverla a poner en 120. Todo esto deberíamos poder saberlo porque son decisiones que están tomando porque nos representan. Y el gobierno abierto ayuda a esto, dice que este tipo de cuestiones se tienen que informar a la ciudadanía de manera abierta, porque es para la ciudadanía que trabajan. Dentro de ese movimiento está el Open Data de datos abiertos y es que no solo demos información o informes en PDF, sino que también liberemos datos. Y ahí os he puesto un listado de diferentes portales de Open Data que hay. Hay un problema y es que puede haber un portal de Open Data y pueden haber datos o datos interesantes. De hecho, ahora que nos hemos escandalizado mucho, ¿no? Hubo mucho escándalo con lo que costó la web del Senado. No sé si habéis estado siguiendo el tema, de que la web del Senado ha costado medio millón de euros y entonces que cómo se han gastado tanto dinero en una web si realmente no han hecho tanto cambio. Hubo una página web, que es el portal de Open Data de Córdoba, que costó 400.000 euros y al año estaba cerrado porque no tenía datos. Con lo cual hay que intentar publicar bastante información. Y luego también hay muchísima información en el boletín oficial del Estado o en los boletines regionales. Esto es como el diario del gobierno, con lo cual es por eso que yo digo que el BOE es mi lectura preferida, porque no sabéis la de cosas que te puedes enterar a través del BOE. Por ejemplo, los indultos se publican siempre ahí. Si los analizáramos de manera sistemática, podríamos ver, por ejemplo, si es verdad esto de que los gobiernos indultan a sus amiguetes o no. Y ahí os recomiendo un blog que ahora mismo se lee el BOE, es una periodista que se lee el BOE todas las mañanas y lo traduce para nosotros. Así que es bastante más ameno que leerse el BOE, que es bastante aburrido y arduo. Pero también hay ejemplos con datos que se publican. Yo no sabía, por ejemplo, que hasta hace poco, que la ayuda oficial al desarrollo se publica en un lugar oculto dentro de la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores, pero oye, que publican toda la ayuda oficial al desarrollo desde 1998 en hojas de cálculo. O sea, que te puedes descargar esta información y de repente ver a quién da el Ayuntamiento de Barcelona dinero para ayuda oficial al desarrollo. ¿Lo sabéis? Pues si tenéis la duda, descargároslo y así podéis ver a quién realmente ha ido parte de vuestros impuestos. A lo mejor, por ejemplo, el país al que más se ha dado dinero en 2010, si no recuerdo mal, es Congo. ¿Hemos dado dinero a Congo desde aquí, desde Barcelona? ¿Para qué? ¿Se ha dado dinero a algunas ONG de allí que estén haciendo algo? A lo mejor se ha dado dinero a alguna ONG que estaba relacionado con el partido político en cuestión. Pues esto lo podemos bajar y lo podemos analizar. No sé si conocéis esta página web, también es una mina, es contrataciondelestado.es y también hay páginas de contratación del Estado, de contratación pública a nivel local, probablemente haya una a este nivel, en la que se habla de todo tipo de contratación y de licitación pública que se hace. Esta información, que a lo mejor nos parece un poco aburrido y no queremos saber sobre el material fungible pero podemos ver por cuánto se ha adjudicado, aquí, a quién, si esto está por encima o por debajo de lo que se había dicho que se iba a pagar. Y si pudiéramos analizar de manera sistemática este portal, veríamos quién es el principal contratante del Estado. ¿Lo sabéis? Pues yo no tengo ni idea, pero esta información se podría analizar. Otros ejemplos que hay ya y con el que se pueden hacer cosas. Subvenciones de cine. Esto que ahora es un tema tan polémico de hay que mantener las subvenciones de cine, ¿no? Pues están todas aquí. Y podemos ver claramente en algunos de los PDFs que están colgados en esta página web, podemos ver a lo mejor si tiene, por ejemplo, efecto directo que te hayan dado una subvención en la taquilla, o si realmente se dan todas las subvenciones a la misma productora. La productora que se dan las subvenciones, ¿se lo merece o no se lo merece? Es decir, ¿es una productora que produce mucho o es una productora que produce poco? También tenemos el INE, el Instituto Nacional de Estadística, o Estacom, que es la base de datos de comercio exterior. Toda esta información está ahí disponible.
Para poder tratar este tipo de información, no solo colaborar con otras disciplinas, como pueden ser los informáticos o incluso sociólogos o visualizadores, también es muy importante saber dónde te puedes formar. Sobre todo porque si hay una hoja de cálculo como la de la ayuda oficial al desarrollo, te la descargas, está en Excel. No sé si vosotros sabéis manejar Excel, pero si no sabéis, os dejo aquí una serie de tutoriales. En Cibio hemos hecho unos tutoriales gratuitos, lo hemos llamado periodismo de datos porque en un principio el principal público de esto serían los periodistas o deberían ser los periodistas, pero sin embargo creo que esto es útil para cualquier persona, cualquier asociación que quiera saber manejar Excel, por ejemplo. Tenemos un grupo de trabajo de periodismo de datos en el Media Lab Prado en Madrid, que nos reunimos una vez al mes, y digo lo de Madrid, pero realmente es el Media Lab Prado en Internet, porque hacemos streaming de todas las charlas, es una vez al mes, y luego también, para que os hagáis una idea, esto incluso ya llega a nivel de educación superior. Se acaba de lanzar el primer máster de periodismo de investigación, datos y visualización en España, empezó ayer, y en el que también nosotros desde Cibio participamos porque creemos en que hay que formar a cuanta más gente mejor para que una vez que tengamos claro qué se puede pedir, podamos exigirlo con una mayor dureza. De todo esto también quería decir que el hecho de poder coger esta información, transformarla, hacerla comprensible y hacer que ese puente entre la ciudadanía y las administraciones sea un puente más corto y haya mayor participación, en todo esto, en todas las acciones que se hacen, sobre todo desde la sociedad civil, es muy importante la comunicación. Para que os hagáis una idea, hasta hace principios de noviembre en Cibio éramos un chico de comunicación, un experto, un responsable de comunicación y yo. Y esa división estaba hecha así porque cada cuestión que se haga es muy importante comunicarla. ¿Cómo? Lo primero de todo es importante conocer a la comunidad, conocer a quién te estás dirigiendo, quién te sigue. Y después de eso, conocer y comunicarles en redes sociales, a través de emails, como supongo que ya hacéis aquí, que decís que les mandáis un montón de emails. Tener una base de datos clave de periodistas que puedan estar interesados en lo que tratas desde toda la asociación y hacer notas de prensa. Notas de prensa no desde lo que nosotros querríamos contar desde nuestra asociación, porque esto del Open Data nos parece fascinante, que haya 29 millones de campos con información. No, tienes que intentar sacar titulares como lo haría un periodista, y eso solo puede hacer alguien que tenga un cierto conocimiento, o por lo menos alguien que intente cambiar el chip e intente ponerse en el lugar y en la piel del periodista. Así que eso es más o menos lo que os quería comentar, que no sobreestiméis la comunicación. Si es que tenéis una asociación y queréis comunicar algo, tenemos mucho tiempo en Internet. Seamos más hábiles o menos hábiles con las nuevas tecnologías, con lo cual son nuevas maneras en las que hay que comunicar y para ello hay que hacer un esfuerzo y pueden tener igual de impacto que si haces una mani en la calle. Por eso quería enseñaros qué se está haciendo en otros lugares, hay muchos más ejemplos, para que entendáis lo que se puede hacer y la incidencia que se puede tener, sobre todo a través de redes sociales.